Bueno, vamos a empezar el curso de familias transnacionales, el cual me pareció muy interesante. No es un tema, ¿no es cierto?, que escuchemos todavía con forma así natural, mucho menos el de familias de la población indígena. No lo menciono, pero no lo incluí porque me parece un tema muy extenso, pero tomando en cuenta esto de la perspectiva de género y derechos humanos, me parece que se merece un capítulo, un curso en particular o mínimamente un módulo, pero que en esta ocasión no lo voy a presentar. Así que voy a empezar con eh, las familias transnacionales para dar algunos conceptos, por supuesto, generales, pero que son interesantes dado que no es una temática totalmente tratada. Si hablamos de familias transnacionales, ¿no es cierto? Hablamos de familia también, derechos humanos, desplazamiento y migraciones, ¿no es cierto? Discúlpenme, no sé qué pasó, que no se intercaló acá. Perdón. Entonces, la migración internacional pone en movimiento una serie de procesos transnacionales, ¿no es cierto?, significativos, que potencialmente contribuyen al desarrollo. Obviamente sabemos que el fenómeno global y las problemáticas, ¿no es cierto?, que tenemos, a mi criterio, por supuesto, en estos países emergentes, hacen que las poblaciones, por diferentes motivos, se muevan, tanto sea adentro de la misma nación, de los centros de las provincias, digamos, a las ciudades más importantes, siempre en búsqueda de trabajo, búsqueda de mejor vida, en otros lugares de zonas rurales, ¿no es cierto?, a las ciudades más próximas, esto dentro de la, digamos, dentro de la nación, y después tenemos las migraciones regionales, ¿no es cierto?, de un país a otro, en función de los conflictos que puede tener cada uno de nuestros países, y sabemos que una de las temáticas, a mi criterio también, por supuesto, me hago responsable de lo que digo, la pobreza para mí es el factor más expulsivo de cada una de las naciones, ¿cierto? La gente, nadie quiere irse de su territorio, de sus tradiciones, de su familia, de sus costumbres, pero la pobreza es un expulsor y la desigualdad social que nosotros tenemos en nuestra Latinoamérica es un expulsor claro. ¿No es cierto que la gente migra o alguno de los integrantes migra para buscar un poquito de recursos para la familia que quiera? Entonces, estos procesos transnacionales significativos que potencialmente contribuyen al desarrollo, dicen los estudiosos, de aquellos sujetos que llegan, ¿no es cierto?, a los países receptores, la migración hace un aporte. Nosotros en Argentina, nosotros tenemos la comunidad boliviana, la comunidad peruana, la comunidad paraguaya, pero la característica de nuestro país ha sido en el sur, los chilenos que van a trabajar, ¿no es cierto?, en la zona petrolera, para hacer los pozos, ¿no?, mano de obra en la zona de Comodoro Rivadavia, Neuquén, y tenemos en el área de la construcción, desde hace muchísimos años, gente que viene de Paraguay, los hombres trabajan en la construcción, las mujeres han trabajado mucho, ¿no es cierto?, en el área de trabajadora doméstica. Y la comunidad boliviana, que sabemos se dedica al tema de agricultura en cuanto a verduras de todo tipo, la verdura orgánica viene de sus manos, en la zona de Escobar hay muchas quintas, han ido logrando cultivar
Y saben ustedes que han puesto sus verdulerías acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no sé si será igual en las provincias, pero han venido muchos, algunos viven en forma, por ahí en las villas, en forma digna, y otros hacen como comunidad y viven 3 o 4 familias juntas, compran una camioneta juntos, como digo yo, hacen los cultivos, le compran a otro que sí pudo comprar la tierra y cultiva. Entre ellos se sostienen y ayudan y van abriendo espacios de venta comercial, ayudan a otro que todavía no está muy bien. Así que nosotros tenemos una interacción del Uruguay también han venido, pero no tenemos tanta marca como con, ¿no es cierto?, la comunidad paraguaya, boliviana y peruana, que también hoy tenemos bastante y están trabajando en general haciendo los restaurancitos de comida fusión, ¿no es cierto? Lo transnacional lleva a visibilizar a las familias, como es esperable, ¿no es cierto?, y los efectos que genera el movimiento migrante, ¿no es cierto?, en su sistema. Sabemos que en Europa se ven cosas muy, muy dolorosas, en México también, ¿no es cierto?, pasando las fronteras o cuando no le quieren abrir fronteras, las familias quedan como en un limbo, ¿no es cierto?, de desprotección absoluto de todos los derechos. Entonces, dentro de este campo, las políticas públicas con frecuencia se hacen referencia a los migrantes y su familia, pero acá tiene que haber políticas públicas, ¿no es cierto?, que tengan justamente protección de derechos humanos, pues de todo, digo, las naciones, los límites, las fronteras, pero ¿todos somos humanos, personas o no? Porque parece que hubiera, ¿no?, ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, y depende de qué nacionalidad es, capaz que no tiene ni siquiera un número para poner, y esto entonces desde la perspectiva de derechos humanos que son universales, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo los estados pueden hacerse indiferentes de tener políticas de migración y de protección, ¿no?, cuando la gente viene a trabajar? Bueno, muchos dicen cosas complicadas al respecto, y es verdad que podemos tener dentro de la migración gente que está ligada a veces a las cuestiones del narcotráfico, a las cuestiones de la trata, pero nosotros sin ser migrantes también tenemos en nuestras naciones la problemática esa, ¿no es cierto? O sea que no es un tema para depositarlo en el migrante. El problema, ¿no es cierto?, del crimen organizado, si se quiere, del narcotráfico, de la delincuencia, es una problemática social más que tampoco la tenemos de alguna manera ni tratada, ni muy regulada. El tema de las cárceles, por ejemplo, está llena, ¿no es cierto?, están saturadas, una gran complicación hay ahí también, difícil de pensar, porque el ciudadano común desespera, ¿no es cierto?, cuando ve vulnerados sus derechos por la delincuencia o por el narcotráfico. Bueno, son puntos de tensión donde la familia transnacional, la migración y nuestros ciudadanos, ¿no es cierto?, locales o de cada una de las naciones, entran en puntos de tensión con políticas que a veces la sienten que es más protectora para el que viene, para que los que están. Bueno, hay mucho por hacer en estos aspectos, ¿no es cierto? Este movimiento de personas y familias interpela a los estados, esto es lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto?, para decidir políticas migratorias que garanticen los derechos humanos y las cuestiones de género. O sea, de estos ciudadanos que se desplazan por diferentes motivos, pero que quedan absolutamente desprotegidos en todas sus áreas. Porque uno escucha, ¿no es cierto?, muchas cosas, bueno, cerremos la frontera, bueno, ahora con el COVID tenemos cerrada la frontera. Una pandemia nos obligó a esto, pero está bien, cada nación es libre, ¿no es cierto?, de tomar sus decisiones. Pero hay cuestiones que son tipo tsunami, porque nos exceden a los deseos, no sé, de control, políticas de prolijidad, de protección solo para nuestros ciudadanos. Los tsunamis humanos son como el tsunami del agua, si vienen y vienen. O sea, los seres humanos no se desplazan porque quieren, se desplazan porque en los lugares donde están desesperados. Y tenemos políticas en estos países, ¿no es cierto?, en nuestras regiones, y América Central también, de un
estado de desigualdad tan severa que es muy difícil que la gente en ese instinto de supervivencia no se traslade. Y se trasladan con estas necesidades desesperadas y vienen en estados desesperados, de su salud mental, de su salud general. Entonces, cuando llegan a los países receptores, vienen falentes ya de sus países de origen, y ni hablar de los países de tránsito. Y bueno, pero los estados no pueden hacerse indiferentes de una realidad que es un hecho y es un acontecimiento. Volvemos al concepto de siempre, ¿no es cierto? O sea, bueno, las políticas y las leyes vendrán después y tendrán que venir después, porque el fenómeno ya lo tenemos y de hace muchísimos años. No podemos mirar para otro lado, porque no nos olvidemos que hay una familia que es más grande que la transnacional. Esto escribí hace muchísimo tiempo para un congreso de familia virtual. La familia, si pudiéramos entender que la familia es la familia planetaria, quizás sí podamos tener un concepto incluso más cuidadoso con nuestra tierra, ¿no? La Torre de Babel, como un símbolo, nos dividió en los idiomas, nos dividió. Una cosa es el respeto por las culturas, incluso por nuestra cultura latinoamericana, y otra es olvidar, ¿no? Que no importa qué religión, no importa qué piel, existe una familia planetaria que es la familia humana. Quizás si pudiéramos comprender esto ya no tendríamos ni guerras. Qué difíciles que somos, ¿no? Que no podemos tener una perspectiva tan amplia como si nos llevaran afuera de la Tierra y pudiéramos mirar, ¿no? Que somos todos humanos y que podríamos pensar en igualdades de derechos, igualdades de oportunidades, educación para todos, alimento para todos, ¿no? Pero obviamente el humano tiene, ¿no? Una tendencia a esto es mío, yo sí lo logré, y si el otro no lo quiso lograr, no, pero es que si no nacemos todos con la misma oportunidad, ¿cómo vamos a tener las mismas posibilidades? Si no tenemos todos educación gratuita, por ejemplo, ¿cómo hacemos? El chico que nace en una villa y no tiene educación. Nosotros tenemos la escuela pública, ¿verdad? Y ya nos da trabajo que vayan a la escuela pública, tenemos que hacer programas, pero en los países que no tienen educación pública, ¿cómo llegan? Bueno, sabemos por suerte que en África, en algunos estados ya se ha logrado, ¿no es cierto? Creo que, me parece que en otros continentes también están peleando para estas cosas, porque la verdad que es un derecho humano la educación, es un derecho humano la salud. Pero digo, no podemos tener parece, ya hay alguna familia más grande que la transnacional, que es la familia planetaria y la familia humana, pero parece que nos falta mucho para llegar hasta ahí. Entonces, por este motivo, han captado la atención, por suerte, de la agenda internacional para reconocer que las prácticas transnacionales conectan a los migrantes y a sus familias a través de sociedades y naciones que envían y reciben personas, ¿no es cierto? Siguen sin explorarse las maneras por medio de las cuales el debate político utiliza y comprende estos lazos familiares transnacionales tan importantes para protegerla de la vulnerabilidad que significa estar fuera de sus territorios, de la protección de las leyes de su propio país y al mismo tiempo desconocer tanto las leyes de los países cuando van de un país de origen al receptor, pasan por otros que son los transicionales, y las leyes de los países que los reciben. O sea, la coyuntura es una complejidad absoluta y ni que hablar de vulnerabilidades. Entonces se vuelve muy importante acerca de las familias transnacionales trabajar para centrar en los cuidados y en las micropolíticas de género, ¿no es cierto?, y generacionales. Entonces las decisiones migratorias, como la elección del lugar de destino, la adaptación a la incorporación al mismo, la conformación de las relaciones transnacionales, están vinculadas con los lazos y nexos familiares, aunque no de una manera armoniosa y no libre de tensiones, ¿no es cierto?, que generen conflictos que perduran y que van cambiando hasta cómo establece la modalidad de conflicto, porque los movimientos ponen algo entre los integrantes de la familia que es muy fuerte, ¿no es cierto?, que es la distancia geográfica. La decisión familiar de enviar a migrar uno o más de sus integrantes se suele adoptar dentro de la familia. Puede haber razones económicas por lo cual el que se va a enviar recursos, otra de las causas por razones es la violencia intrafamiliar, que depende entonces del motivo que sea, la familia sigue unida o no.
hay una salida consensuada o hay una huida, siempre en busca, ¿no es cierto?, de mejoras económicas. Entonces, los primeros debates en relación a las políticas de migración y desarrollo ignoraron prácticamente por completo el tema de género. Entonces, sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que la feminización de la migración para el trabajo doméstico ha sido muy grande, y por ende entonces fue tomado esto por el Programa de Acción Global de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras domésticas y sus familias. También tenemos la coalición contra el tráfico de mujeres, porque la feminización también se ha visto en el tema de tratos de las mujeres, ¿no es cierto?, puestas en el tráfico, en el trabajo sexual. Tema que es muy grave, ¿no?, y que lo vemos cómo reconocen caminos y cómo conocen qué fronteras son bien porosas para poder pasar estas mujeres, lo que sería el tráfico humano, pero en este caso de género, de mujeres que van a trabajar con algún proxeneta que espera para hacer de ellas un ingreso, además de todos los maltratos que sufren, ¿no es cierto? Entonces se puede ubicar la concepción de las familias transnacionales que venimos hablando, referente a las interacciones que tienen, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, un discurso estatal referido a las políticas sobre los beneficios potenciales que esta migración traen al desarrollo económico del país receptor. Y por el otro lado, el gran debate académico sobre la familia transnacional, centrado en los temas de cuidado y las micropolíticas de género y generación. Las familias migrantes y los efectos que estas familias transnacionales afectan e impactan, y cómo impactan en los niños, niñas y adolescentes, tanto los que a lo mejor se van con su madre o su padre al país receptor, como los niños que quedan, nosotros con tíos y abuelas en los países de origen. Hay autores como Carlin Menjivar y Malsbauer, que en el 2012 han trabajado bastante en estos temas centrales de familias transnacionales y parentesco transnacional, porque estas mujeres que se van o estos hombres que se van a veces, aunque manden recursos y sostengan los lazos familiares, suelen hacer nuevas parejas y a veces tienen hijos en estos países receptores. Y cierro este video diciendo, fíjense, recién en el año 2012 se establece trabajar en el tema de la familia transnacional y con respecto a las migraciones por la protección y garantía de los derechos humanos a los migrantes. Mire cómo pasan el tiempo hasta que los estados, ¿no es cierto?, toman conciencia de que esto es un fenómeno, un acontecimiento que ya está viviente, que ya está con un movimiento muy intenso y que no pueden ser indiferentes, como lo decía, a tener políticas públicas con esta mirada, tanto, ¿no es cierto?, la protección de los derechos humanos como también de la perspectiva de género.